Iniciamos colocando las fuentes de voltaje. Son dos. No se olviden la referencia a tierra. Aplicamos las resistencias. Aplicamos el valor de las resistencias. 5, 10, 6, 4. Ubicamos los dos valores de las fuentes, 15 y 10. Y ahora ocuparemos el multímetro. Como habían visto antes, el multímetro para la conexión y para medir el voltaje es una conexión en paralelo. Es decir, esta terminal se conecta aquí y esta terminal se conecta acá, en paralelo. Pero ahora para la corriente es en serie. Entonces eliminaremos esto de aquí. Y unimos la terminal negativa con la siguiente de la resistencia. Y la terminal positiva con la siguiente de la fuente. Esta es una conexión en serie, porque como ven, esta fuente comparte un cable con el multímetro, o sea, un nodo. Y aquí igual. Entonces es un en serie. Conectaremos el segundo multímetro. Obviamente eliminamos aquí. Podemos hacer que rote. Terminal positiva a terminal negativa. Desplazaremos la resistencia. Porque aquí va la siguiente multímetro. Igualmente en serie. Listo. Seleccionamos dos multímetros para poder ver los valores y modificamos aquí a corriente. Tiene que seguir en corriente directa. Iniciamos la simulación. En Multisim nos da un valor muy aproximado a lo que nosotros calculamos. No es el exacto. ¿Por qué? Porque aquí nos indica 999.999 miliamperios. Que si redondeamos nos da 1 amperio. De igual manera acá. Tenemos aquí que fluye 1 amperio y aquí 1 amperio. Pero ¿qué pasa aquí? En el multímetro 2 no nos da 0 amperios, nos da un valor negativo. Un valor de nanoamperios. Es porque no puede existir un flujo de corriente que sea 0 en sí. Sino que siempre va a existir un flujo, aunque sea muy pequeño de corriente. Muy pequeño, no es por eso que está en el valor de nanoamperios. Es muy, pero muy pequeño. Que va a fluir por estos elementos. Por esta parte de aquí. Por esta resistencia y todo. Entonces, en Multisim, no piensan de que si les da este valor, se realizó un cálculo mal. Sino que tiene que ver en qué magnitud se encuentra. Por ejemplo, aquí nos da en nanoamperios. Por lo tanto, va a ser muy próximo a 0. Y se lo considera como 0. Entonces, los cálculos que realizamos se encuentran estuvieron bien realizados y la simulación igual, no hay ningún problema. Aquí, como les digo, se le redondea a 1 amperio tranquilamente. Ahora, en Proteus, como se tiene otra escala, aquí se tiene para 6 números, en Proteus se tiene para 3, entonces ahí sí nos va a dar un valor. Muy bien.
Aquí en Proteus iniciaremos poniendo la batería. Son 2 baterías. Listo. Como ven, en la parte aquí izquierda yo ya tengo algunos elementos ingresados. Entonces, como ven, aquí tengo resistencia, aquí la batería y la fuente de corriente. Entonces, ocuparé esta resistencia que era la de 1K. 1, 2, 3, 4. Y la referencia tierra. Conectamos. Aquí son los 15 voltios, los 10 voltios. Son 6 ohmios. Son 4 ohmios. Son 10 ohmios. Y aquí son 5 ohmios. Listo. Ahora nos vamos aquí y tenemos el DC amperímetro. Colocamos 1, 2, 3. De igual manera, a estos amperímetros como el multímetro, o sea, en sí el multímetro tiene estos amperímetros internos, pero al ser multímetro hace múltiples mediciones. Solo que aquí en Proteus los tiene de forma separada. Entonces aquí tenemos un amperímetro. También lo rotaremos. Si en algún momento, digamos, el valor de lo que calcularon frente a lo que están midiendo es el mismo valor, pero con signo opuesto, quizá la conexión del medidor es el que está inverso. Entonces, en esa parte deben tener siempre la consideración de la polaridad del elemento frente a la del circuito. Por ejemplo, aquí yo tengo la terminal positiva de la batería acá, entonces se conecta más acá. Si fuera inverso, el amperímetro se conecta de forma inversa. Entonces, realizamos, y como ven, aquí, como les indiqué anteriormente, aquí es una menor escala la que tienen los amperímetros. Por lo tanto, aquí se nos da que tenemos un amperio positivo, un amperio positivo y aquí 0 amperios. Pero es porque la escala es mucho menor. En multisim teníamos una mayor escala, entonces por eso nos daba en miliamperios, en nanoamperios. Como ven, de esta forma se cumple lo que calculamos. De igual manera, siempre recuerden que lo que se calcula en lo simulado es más que seguro que debe dar lo mismo. Es por eso que siempre se debe ir primero a los cálculos, a las fórmulas, para que una vez que se simule se sepa qué es lo que va a salir. Y si sale mal, saber qué parte es la que hay que corregir. De igual manera, existe un análisis de lazo con fuentes de corriente. Existen dos casos. El caso 1 es cuando existe una fuente de corriente solo en un lazo. En este caso se establece que la corriente que fluye en ese lazo va a tener el valor de esa fuente y se escribe una ecuación de lazo para el otro lazo de la forma acostumbrada, es decir, considerando las resistencias y todo. En el caso 2, cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos, se crea un superlazo. En este se excluye la fuente de corriente y cualesquiera elementos conectados en serie con este y se plantea la ecuación. Es muy parecido al caso del supernodo. O sea, se saca la fuente y sin resistencia, sin nada, y se plantea de allí una nueva ecuación. Muy bien, aquí tenemos el gráfico, el que nos explica.
Aquí tenemos una fuente de voltaje, pero en caso de que exista una fuente de corriente, esta corriente tendría el valor de esta fuente. O sea, si aquí circulan 5 amperios, esta corriente serían 5 amperios. Pero ahora nos concentraremos más en el superlazo porque es más complicado de resolver. Se obtiene un superlazo cuando dos lazos tienen una fuente de corriente, sea dependiente o independiente, en común. Es decir, aquí existe la corriente I1, la corriente I2, tenemos un lazo, otro lazo, pero en medio de estos dos existe esta fuente. Si esta fuente estuviera en este lado de acá, no hay ningún problema, se hace lo que les indiqué. Esta corriente tuviera los 6 amperios. Si esta estuviera acá, de igual manera, se debería ver la dirección de la corriente y se plantearía cuál es el valor de esta corriente. Pero en este caso está en medio de los dos. Por lo tanto, ¿cómo planteamos la ecuación? Se hace de la siguiente manera. Menos 20 voltios más 6 y 1 más 10 y 2 más 4 y 2 igual a 0. Es decir, se elimina toda esta parte, se excluyen estos elementos. Todo lo que está aquí en serie se excluye totalmente y se considera el flujo de la corriente para todas las resistencias. Esta corriente no influye a estas dos resistencias, solo esta de aquí. Eso es muy importante. Al excluir esto de aquí por ser un superlazo, esta corriente no influye a las de acá. Bueno, resumiendo esto de aquí, tenemos esta ecuación. El superlazo. Se aplican las leyes de corriente de Kirchhoff a un nodo de la rama donde se intersectan los dos lazos. La aplicación de las leyes de corriente de Kirchhoff al nodo 0 de esta figura da como resultado I2 va a ser igual a I1 más 6. Como ven, aquí se excluyó la parte de aquí. Se excluye esto de aquí. Esta ecuación de I2 más I1 más 6 va a ser de aquí. Esta ecuación surge de la aplicación de las leyes de corriente de Kirchhoff al nodo 0. Regresemos y este es el nodo 0. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan a este nodo? ¿Cuáles son las corrientes que salen de este nodo? Entonces tenemos aquí nuestra corriente I1, vendría en este sentido, tendremos la de 6 amperios y la I2. Por lo tanto, tenemos que la corriente I2, que es la que entra por aquí, ingresa al nodo 0. Mientras que la corriente de 6 amperios y la corriente I1 salen del nodo. Y de esta manera tenemos que I2 va a ser igual a I1 más 6. De esta manera se saca una ecuación extra del superlazo. Deben considerar el flujo de las corrientes y el flujo de la fuente. ¿Para dónde va? Sale del nodo 0. Al tener esta ecuación y esta ecuación, tranquilamente se resuelve por los métodos vistos anteriormente y se obtienen estas dos corrientes. La fuente de corriente en el superlazo aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes del lazo. Como ven, siempre que exista un supernodo o superlazo, va a existir una ecuación de restricción, o sea, una ecuación extra de donde ustedes puedan tener una relación de las variables, sean de los voltajes de nodo o de las corrientes de lazo. Un superlazo no tiene corriente propia y un superlazo requiere la aplicación tanto de las leyes de tensión de Kirchhoff como de las leyes de corriente de Kirchhoff. Esto es muy importante. Siempre estos tres puntos deben considerar, sea supernodo o superlazo, los deben considerar porque esto de aquí les va a ayudar a resolver este tipo de problemas.